¿Crees que conoces el Chavo del Ocho? Piénsalo otra vez. Detrás de ese patio inocente y del niño que se esconde en un barril, se oculta un mundo de secretos más extraños que cualquier episodio que haya salido al aire. El calor sofocante que casi hizo desmayar a los actores. El barril que explotó en pleno rodaje. La rivalidad que nació a 30.000 pies de altura. E incluso los susurros sobre un estudio embrujado donde el equipo juraba escuchar el llanto de un niño cuando no había nadie allí. Algunas de estas historias estuvieron enterradas durante años, otras siguen desarrollándose en 2025, mientras el Chavo renace en las plataformas de streaming de todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió realmente tras esas paredes pintadas de la vecindad? Abramos el barril y descubramos los secretos que han estado escondidos todo este tiempo. El rodaje se hizo bajo un calor sofocante. El patio de El Chavo del Ocho no era un set al aire libre, sino un estudio cerrado en Televisa San Ángel, sin ventilación ni aire acondicionado. Cuando se encendían las luces, la temperatura superaba los 38 grados Celsius. Las lámparas pesadas, las estructuras metálicas y las paredes de madera atrapaban el calor como un horno. Los actores con trajes por capas, especialmente Edgar Vivar y Rubén Aguirre, salían empapados en sudor. Los desmayos eran frecuentes y el maquillaje se derretía entre tomas. El equipo colocaba cubetas con agua con hielo para que los intérpretes refrescaran sus manos y rostros. Chespirito insistía en grabar escenas largas y continuas para conservar el ritmo cómico, lo que significaba menos descansos. Irónicamente, esas condiciones extenuantes dieron al programa su energía real. Los actores no fingían el cansancio. Realmente estaban exhaustos. Cada objeto tenía un código oculto. Nada en el set de El Chavo era casual. Chespirito, obsesionado con los patrones simbólicos, los escondía por todas partes. El número 8 en la puerta del Chavo simbolizaba el infinito, un ciclo eterno de risa e inocencia. La casa de Don Ramón llevaba el 72, recordando 1972, año en que los guiones de Chespirito llegaron a la televisión mexicana. La puerta de Doña Clotilde mostraba el 71, año en que nació La Bruja del 71. Incluso los colores tenían sentido. El patio verde representaba la esperanza, las puertas rojas, el orgullo y la ira, los marcos amarillos, la curiosidad. Chespirito decía que los números eran mis coprotagonistas secretos. Décadas después, los fans descubrieron estos patrones gracias a las remasterizaciones en alta definición, entendiendo que toda la vecindad era una línea de tiempo codificada de su vida creativa, un diario viviente disfrazado de madera y pintura, una explosión real del barril. En 1975, el famoso barril de madera estuvo a punto de provocar una tragedia. Durante una prueba de iluminación, los técnicos llenaron uno de los barriles con hielo seco y agua para crear efecto de humo, cerrando la tapa demasiado ajustada, sin notar la presión del gas acumulado. Momentos después, el barril estalló como una bomba, esparciendo astillas por todo el patio y hiriendo a un camarógrafo en el brazo. El rodaje se detuvo 2 días y el susto marcó a todos. Chespirito prohibió los barriles de madera reales y mandó construir uno nuevo de fibra de vidrio, pintado para parecer viejo y con una válvula de seguridad. Ese barril rediseñado es el que hoy se conserva en los archivos de Televisa, en Ciudad de México, un símbolo de cómo la risa estuvo a un paso del desastre. El barril era una mentira. Generaciones de fanáticos creyeron que el Chavo vivía literalmente dentro del barril, pero nunca fue así. Según los guiones originales, el niño rentaba el departamento número 8 a una anciana que jamás apareció en pantalla. El barril era solo su refugio, el lugar donde se escondía cuando los adultos gritaban o la vida pesaba demasiado. Con el tiempo, el malentendido se volvió mito. La imagen de un niño pobre viviendo en un barril reflejaba una verdad universal, la invisibilidad de la pobreza y la ilusión de que cualquier rincón podía ser hogar.
A Chespirito le encantaba ese simbolismo y mantuvo viva la confusión, rehusándose a aclararla en público. Cuando los niños le escribían preguntando, ¿es cierto que vives en el barril?, respondía, solo cuando llueve. Así, una broma de escenografía se convirtió en una de las metáforas más poderosas de la televisión sobre la soledad y la esperanza. Adultos con pantalones cortos. Cada niño en El Chavo del Ocho era en realidad un actor adulto. Rubén Aguirre tenía más de 40 años, María Antonieta de las Nieves estaba en sus 20 y el propio Chespirito rondaba los 40 cuando comenzaron las grabaciones. No fue una limitación, sino una decisión creativa. Chespirito creía que los adultos comprendían mejor el peso emocional de la infancia, algo que los niños reales difícilmente podían interpretar. Sus gestos exagerados, su inocencia forzada y esa melancolía sutil dieron a la serie una profundidad única. También había razones prácticas. Los adultos soportaban mejor las largas jornadas y memorizaban los diálogos con rapidez. María Antonieta de las Nieves, en el papel de la Chilindrina, incluso siguió filmando embarazada, ocultando su vientre bajo vestidos sueltos y sus pecas características. Dio a luz pocos días después de terminar una temporada. Años más tarde confesó, no actuábamos como niños, recordábamos lo que era ser uno. Quizás por eso, medio siglo después, sus interpretaciones aún conmueven. El romance que dividió el set. El mayor secreto no estaba en ningún guión. Ocurría detrás de las cámaras. Roberto Gómez Bolaños estaba casado y tenía 6 hijos cuando comenzó a enamorarse de Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda. Su vínculo se profundizó durante una gira por Chile en 1977. Al año siguiente, eran inseparables. Y su matrimonio había terminado. Algunos compañeros los apoyaron, pero otros, como Ramón Valdés, desaprobaron en silencio. Desde entonces, la química en pantalla adquirió una nueva tensión. Amor y traición compartiendo el mismo patio. Celos a 30.000 pies de altura. La fama, como la turbulencia, puede golpear sin aviso, y eso fue lo que ocurrió entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán. Para 1977, Kiko, el niño mimado de mejillas infladas, se había convertido en la estrella del programa. En las giras de prensa, los reporteros ignoraban a Chespirito y se abalanzaban sobre Villagrán para obtener fotos y declaraciones. El orgullo del creador quedó herido. Durante un vuelo de regreso desde Sudamérica, la tensión estalló. Testigos recordaron una discusión en pleno aire. Chespirito le dijo que el presupuesto se estaba reduciendo y que el sueldo de Kiko bajaría. Villagrán, agotado por las giras, respondió acusándolo de celos. El avión aterrizó, pero su amistad no. Semanas después, Kiko desapareció del programa. El guión explicaba que se había ido a vivir con su abuela rica. Tras bambalinas quedaron lágrimas, silencio y resentimiento. Años más tarde, Villagrán admitió: éramos como padre e hijo, hasta que la fama se convirtió en la tercera persona entre nosotros. La rebelión de la Chilindrina. Cuando María Antonieta de las Nieves se unió a El Chavo, su papel debía ser secundario, pero la Chilindrina, la niña traviesa y desdentada, conquistó el corazón de América Latina. Con el tiempo, la actriz notó que su personaje aparecía en carteles y productos, aunque su contrato no mencionaba regalías. Sintiendo que no la valoraban, registró en secreto el nombre La Chilindrina como propiedad intelectual. Cuando Chespirito lo descubrió, se enfureció. Para él fue una traición. Para ella, una cuestión de supervivencia. Él la demandó, alegando que todos los personajes pertenecían a su universo. La batalla legal duró 12 años, congeló cualquier colaboración y dividió a los fans. Finalmente, María Antonieta ganó los derechos, pero a un precio muy alto. La victoria me costó a mi amigo, confesó. En la pantalla, su risa compartida era pura magia. Fuera de ella,
El silencio duró hasta la muerte de Chespirito en 2014. Los críticos la llamaron televisión basura. Mientras millones de familias adoraban El Chavo del Ocho, la élite intelectual mexicana lo despreciaba como vulgaridad para las masas. En los años 70, los periódicos acusaban a Chespirito de promover la violencia y burlarse de la pobreza. Algunos educadores afirmaban que las constantes bofetadas, patadas y malentendidos enseñaban malos modales a los niños. Incluso funcionarios del Estado debatían si el programa era socialmente dañino. Pero Chespirito nunca se inmutó. Defendió su arte con serenidad. Una bofetada en El Chavo no lastima a nadie. Es la vida recordándote que hay que reírse del dolor. Sostenía que la simplicidad era su mayor fortaleza. Detrás de cada insulto o travesura había un reflejo de la lucha cotidiana. Años más tarde, esos mismos críticos tuvieron que rendirse cuando las repeticiones rompieron récords en toda América Latina. Lo que llamaron basura se transformó en tesoro cultural, enseñando a toda una generación que la risa puede florecer incluso en el patio más pequeño. El viaje maldito a Acapulco. Los episodios de Acapulco de 1977 estaban pensados como una celebración, un merecido descanso bajo el sol tras años de rodaje implacable. El elenco y el equipo viajaron entusiasmados a la costa, felices de filmar lejos del estudio sofocante. Pero lo que debía ser paraíso se tornó inquietante. Durante una escena en un bote, un miembro del equipo resbaló, cayó al mar y casi se ahoga antes de ser rescatado por pescadores locales. Las cámaras seguían rodando hasta que el caos se desató. La cinta fue destruida, y Televisa ordenó silencio para evitar el escándalo. El elenco jamás lo olvidó. Meses después comenzaron las fracturas. Villagrán se fue, luego Ramón Valdés, y más tarde llegaron nuevas tensiones. Los fans bautizaron el suceso como la maldición de Acapulco. Irónicamente, esos episodios soleados, llenos de risas y brisa marina, serían la última vez que el elenco original reiría junto. En pantalla parecía felicidad. Tras las cámaras era el comienzo del adiós. El set estaba embrujado, literalmente. Quien haya trabajado en el estudio 8 de Televisa San Ángel sabe que la risa a veces se convertía en escalofrío. Los técnicos juraban que el set estaba maldito. Las luces parpadeaban aún con la corriente estable, las cámaras se trababan sin motivo, y los objetos cambiaban de lugar durante la noche. El barril de madera, símbolo del programa, crujía solo cuando todos se habían ido. Durante las grabaciones nocturnas, varios actores aseguraron oír el llanto de un niño detrás del barril, aunque no se permitía la presencia de menores. Florinda Mesa, inquieta, pidió a un sacerdote que bendijera el estudio. Él roció agua bendita por el patio y rezó junto al barril mientras el equipo guardaba silencio. Desde entonces el rodaje continuó, pero el rumor del niño del estudio 8 nunca murió. Algunos lo atribuyeron al cansancio o a las tuberías resonantes. Otros creían que algo más habitaba allí, atraído por la risa de un programa construido sobre los fantasmas de la infancia. Un mensaje político oculto. A simple vista, El Chavo del Ocho parecía apolítico, pura comedia física, ruido y malentendidos. Sin embargo, décadas después, los sociólogos descubrieron una revolución silenciosa oculta a plena vista. La vecindad era un espejo del México de los 70, una sociedad partida por la desigualdad. Señor Barriga simbolizaba la corrupción burocrática, siempre cobrando la renta sin mejorar nada. Doña Florinda representaba la arrogancia de clase. Don Ramón y el hambre del Chavo encarnaban a los pobres olvidados. Chespirito nunca predicó, escondió su crítica dentro de la risa. Su genio fue la sutileza. Los débiles se burlaban de los poderosos sin que nadie lo notara. En plena era de censura y agitación política, convirtió la comedia en resistencia. El público se veía reflejado.
sus frustraciones, esperanzas y derrotas envueltas en humor. El gobierno nunca comprendió que cada bofetada, cada desalojo y cada intento fallido de dignidad eran un grito de justicia social disfrazado de broma infantil. El Chavo no era solo una comedia, era un comentario social cubierto de inocencia. La garrotera se basaba en una condición real. Cuando el Chavo se quedaba rígido, inmóvil como una estatua, el público estallaba en risas. Pero pocos sabían que aquella escena provenía de algo real y doloroso. El hermano menor de Chespirito padecía episodios de parálisis temporal provocados por el miedo, una forma leve de catatonia. De niño, Roberto lo observaba impotente, viendo cómo su cuerpo se bloqueaba sin poder moverse ni hablar. Esos recuerdos lo atormentaron durante años. Al crear El Chavo, transformó ese miedo en un gag, la garrotera. En la serie ocurría cuando el niño enfrentaba terror o culpa extremos. El remedio, un balde de agua fría y la risa. Chespirito dijo después: si puedes reírte de lo que te asusta, deja de asustarte. Convertir el trauma en humor fue su forma de sanar, una lección de que la comedia puede exorcizar el dolor. Para millones de espectadores, la garrotera no fue solo un chiste, sino una metáfora sobre enfrentar el miedo con inocencia. Existe un episodio perdido, pero nunca lo verás. Entre los fans, lo llaman el episodio fantasma. En 1974, se transmitió una edición especial titulada El Festival de la Vecindad, emitida una sola vez antes de desaparecer para siempre. Semanas después, un incendio en los archivos del Foro 5 de Televisa destruyó cientos de rollos, incluido ese. Solo existen unas pocas fotografías. Quienes lo vieron en vivo recuerdan un final inusualmente sombrío. El Chavo caminando solo por la vecindad de noche, diciéndole al profesor Girafales que iba a buscar a su mamá. La frase dejó al público mudo, algunos incluso lloraron. Cuando las repeticiones omitieron el episodio, comenzaron los rumores. ¿Lo censuró Chespirito por ser demasiado triste? Hasta hoy, coleccionistas buscan una copia sobreviviente. Televisa niega su existencia, pero hay quienes susurran que un carrete dañado sigue olvidado en algún depósito. Sea mito o realidad, el episodio perdido forma parte de la leyenda del Chavo, un recordatorio de que incluso la risa tiene piezas que faltan. El programa predijo acontecimientos reales. Todo empezó como un chiste pasajero. En un episodio de 1977, Don Ramón se quejaba: la inflación está tan alta que hasta la risa va a costar más. 2 semanas después, México sufrió una de las mayores subidas de precios de la década. Los periódicos titularon: Don Ramón nos lo advirtió. El público quedó asombrado. Un programa que nunca hablaba abiertamente de política parecía haber anticipado la realidad. No fue la única vez. En otro sketch, el Chavo decía: algún día se irán las luces y tendremos que seguir sonriendo. Meses más tarde, un apagón masivo oscureció Ciudad de México. Chespirito restó importancia a las coincidencias, diciendo que el humor solo dice la verdad antes que los demás. Los fans comenzaron a bromear diciendo que la vecindad podía prever el futuro, que detrás de cada carcajada había un profeta disfrazado. Quizá tenían razón. Al burlarse de la vida cotidiana, Chespirito capturó algo eterno, una comedia que latía al ritmo de un país al borde del cambio. Dato extra: El Barril volvió en 2025. 50 años después de su estreno, El Chavo del Ocho regresó triunfalmente. En agosto de 2025, Televisa lanzó episodios remasterizados en plataformas de streaming por toda América Latina, acompañados de horas de material inédito de los años 70. Los espectadores pudieron ver a Chespirito ensayando descalzo, a Villagrán bromeando fuera de cámara y a María Antonieta de las Nieves luchando por mantener sus coletas en su lugar entre toma y toma.
Un clip especialmente emotivo mostró a Chespirito puliendo suavemente el barril de madera, ajustando su tapa antes de filmar, como un artista cuidando su instrumento. En pocos días, el reestreno encabezó las listas de visualización desde México hasta Argentina. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que habían crecido pobres, riendo junto a ese mismo barril. Para una nueva generación, fue más que nostalgia. Fue herencia cultural. Medio siglo después, el Chavo volvió a casa, demostrando que la verdadera risa, como el número 8, no tiene fin. Incluso después de medio siglo, el Chavo del Ocho se niega a desvanecerse. Detrás de las risas, las bofetadas y el barril de madera, hay un universo construido con verdad, lucha y amor. Cada secreto, cada rumor, cada superstición, solo aumenta su magia. Así que dime, ¿alguno de estos datos te sorprendió? ¿Cuál te impactó más? ¿El set embrujado, el episodio perdido o la verdadera historia detrás de la garrotera? Si este viaje por la vecindad te trajo recuerdos, dale me gusta al video. Compártelo con quien haya crecido viendo El Chavo y mantengamos su risa viva por generaciones.